Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, compañeros, compañeras, compañeres, muy buenas tardes. Eh, Les damos la bienvenida a este conversatorio sobre la defensa territorial de los glaciares como fuente de vida. Y esto se hace este 22 de julio desde el Movimiento por el Agua en los Territorios MAT, en conjunto también con la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Y esta instancia está hecha para relevar la importancia de defender los glaciares y defender el ecosistema glaciar, ya que son transversales en todos los territorios del país y su importancia es central para la vida. Y esto se enmarca también en la política que ha tenido el MAT en este último tiempo, en el Movimiento por el Agua en los Territorios, en levantar la defensa de cuerpos de agua los días 22 de cada mes. Y así no estamos olvidando la lucha por la defensa del agua, la lucha por los bienes comunes y la lucha por la vida, que se realizan en cada territorio. Ya hemos tenido, empezamos el 22 de marzo con el Día Mundial del Agua, después pasamos el 22 de abril en el Día Mundial de la Tierra, después estuvimos en el 22 de mayo hablando sobre la gestión comunitaria del agua, donde lanzamos el decálogo de la gestión comunitaria del agua como MAT. Y el 22 de junio pasado tuvimos el día, ¿no es cierto?, y el conversatorio para reivindicar la defensa de los humedales. Bueno, y ahora nos encontramos acá para poder conversar, debatir, analizar la importancia de defender los glaciares. Entonces, para eso tenemos un panel, tenemos a compañeras y compañeros que han estado en esta lucha. Tenemos acá a la Cata Cifuentes, ¿bien?, que en representación del MAT de Magallanes. Tenemos al compañero Anthony Prior, de la Red Metropolitana de Alto Maipo. También tenemos a la compañera María Jesús Martínez, de la Coordinación de Territorios por la Defensa de Glaciares, y a la Constanza San Juan, que también es de la Coordinación de Territorios por la Defensa de Glaciares. ¿Ya? Vamos a partir por Cata, de sur a norte. Cata, ¿nos puedes comentar tú un poco cómo ha sido la situación territorial de los glaciares y los conflictos socioambientales bajo tu experiencia que has tenido en estos últimos años? Dale, Cata, también te puedes presentar ahí. Ya. Bueno, hola a todas y todos y todes. Soy Catalina Cifuentes. No vivo en Magallanes, pero viajo mucho para allá por mi trabajo. En general, viajaba una vez al mes hacia a la región y ahí hemos ido haciendo contacto. Y bueno, con los compañeros del Movimiento Agua y Territorio Magallanes hemos ido haciendo ciertas reflexiones en torno a los glaciares y bueno, también desde la experiencia o la poquita experiencia que fuimos adquiriendo desde la discusión del proyecto de ley glaciares hasta ahora. Así que un poquito les voy a contar cuál es la visión desde la región. Nico, no sé si me ayudas compartiendo la presentación. Ya. Entonces, como les contaba, la idea es hablar un poquito de la realidad y la defensa de los glaciares en nuestra Patagonia austral. Como no sabemos cuál es nuestra audiencia o qué tan familiarizada está la audiencia con los glaciares, contarles un poco que Chile tiene el 81% de los glaciares de Latinoamérica. Por tanto, generar una identidad glaciar en nuestro país es súper importante y poder acercarse a esa identidad desde distintos mundos, desde distintas visiones, desde como lo ven las compañeras del norte, del centro y del sur, súper importante también para poder pensar cómo los glaciares pueden ser parte del diseño de cómo hacer las cosas de manera diferente, cómo pensar un modelo de desarrollo de manera diferente y cómo incorporar los derechos de la naturaleza en esa nueva realidad que queremos construir en conjunto. Nico, si puedes cambiar. Dale.
Bueno, primero contarles un poco sobre la región. La región es la región más austral de Chile. Para que se hagan alguna idea, la capital de la región, Punta Arenas, está a 3.000 kilómetros de Santiago, así que en general hay una condición o una historia de aislamiento y una cultura muy propia en la región, en donde en general esta sensación de frío y por tanto la calefacción ha jugado un rol muy importante en el territorio. Y por tanto tiene una historia con la extracción de hidrocarburos. Es la única región en Chile donde se extrae gas y petróleo. Entonces tiene esta herencia histórica de producción de este tipo de combustibles fósiles. Esta característica también a su vez nos permite pensar en que es un lugar privilegiado del planeta porque no solo desde la perspectiva del paisaje, sino que esta sensación de aislamiento también constituye o da la sensación de que es un área o un territorio que está muy poco intervenido por las actividades humanas. Entonces, desde esa situación, da la sensación de que en la región hay un mayor contacto con todo lo que es la naturaleza y el medio ambiente, pero la realidad es que la situación de la región no es muy distinta al resto de Chile, pues no se conocen en profundidad lo que sucede en materia de glaciares. Para las magallánicas y los magallánicos, los glaciares son parte del paisaje, lo que implica entender que es parte del patrimonio, pero sin embargo la relación con los glaciares es lejana y suele ser más reactiva. O sea, cuando explota algún conflicto, aparece la defensa ante ese determinado elemento vital, pero no hay una posición de defensa más profunda y continua. También, bueno, cabe señalar que las preocupaciones respecto a las temáticas ambientales en Magallanes en general han ido cobrando cada vez más relevancia en el último tiempo, y a medida que se ha hecho más evidente este abuso de las actividades extractivas que promueve el modelo de desarrollo nacional y regional, en este caso por los hidrocarburos, la salmonicultura y el turismo muy extractivo, los temas ambientales han ido estando más en el debate público de la región. Nico, ¿me cambias la diapositiva? Aquí, eso. Bueno, contarles un poco sobre... No, es esa, la de los glaciares. No la anterior. Bueno, en general lo que se conoce son algunos de los glaciares que en el fondo están en la atracción turística de la zona, pero estos glaciares no reflejan la cantidad de cuencas glaciares existentes en la región. Las que vemos en los postales turísticas y que son de conocimiento en general a nivel nacional, no alcanzan a ser el 1% del territorio glaciar magallánico, y además frente a ellos genera un poquito esta desconfianza de que el glaciar podría ser, al ser un elemento para el turismo, estaría relativamente más protegido. Entonces, según los datos de la Estrategia Nacional de Glaciares, la región de Magallanes posee aproximadamente 1.840 glaciares, que suman una superficie aproximada de 11.947 kilómetros cuadrados. Esto corresponde al 57% del total de la superficie del país, cubierta por hielo. Y si a esto le sumamos la superficie de los glaciares de los campos de hielo sur, que están dentro de la comuna de Tortel y la región de Aysén, y los campos de hielo norte, el porcentaje de la superficie total del país sube a un 82,4%. O sea, en la Patagonia chilena está la mayor superficie de esta masa de hielo. Ahora sí, Nico, me cambia la otra diapositiva. Estas masas de hielo ocupan aproximadamente el 12% de la superficie regional de Magallanes. Eso quiere decir que de las 10 comunas que tenemos en Magallanes, 6 tienen glaciares dentro de sus límites administrativos. De esas 6, las que destacan son la comuna de Natales, Cabo de Horno y Timauquén, que son las que destacan en la superficie cubierta por masas de hielo. Y si solo contamos Natales representa el 37% de la superficie cubierta de hielo del país. O sea, es mucha, como, da para pensar que generemos esta identidad glaciar
en la región. Sin embargo, puede ser algo positivo que el gran porcentaje de los glaciares en la región de Magallanes están dentro de áreas silvestres protegidas. Por tanto, se encuentran sujetos a protección, entonces da la sensación de que no habría ningún problema con los glaciares porque están protegidos. Y bueno, hay los glaciares que no están en áreas silvestres protegidas, de alguna u otra manera, deberían ser glaciares que deberían estar sujetos a protección bajo una ley nacional de conservación de glaciares. Y además, bueno, ya sea tanto el centro regional, la Fundación SECUA, el Instituto Antártico Chileno y la Universidad de Magallanes, con los estudios que han estado evaluando en el último tiempo, han podido detectar que el 97% de los glaciares de la Patagonia están en retroceso. Este patrimonio, que es inigualable, no es de fácil acceso para las personas que habitan el territorio magallánico, lo que genera una cierta desvinculación con este elemento vital y lo que podría contribuir a una eventual desprotección. ¿Me cambias la última diapositiva, Nico? ¿Y por qué lo mencionamos así? Porque la región de Magallanes tiene una condición muy particular, que es muy extensa en territorio, pero es muy poco poblada. O sea, el 1% del total nacional de la población está en Magallanes. Cerca del 90% de quienes habitan en ella lo hacen en las 3 ciudades principales de la región, que es Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. O sea, como para que dimensionen, hay comunas que tienen la extensión de la región metropolitana completa y tienen menos de 1000 habitantes. Entonces, a partir de ello, el habitar magallánico interpreta que existen lugares apartados con los cuales la relación cotidiana es de baja intensidad y en donde las amenazas de los bienes comunes como los glaciares parecieran no ser tan directos. Pero desde nuestra perspectiva en la región, eso genera una preocupación porque a la comunidad al no estar tan alerta y al simplemente creer que los problemas que tienen los glaciares en Magallanes o el retroceso de los glaciares en Magallanes solo tiene que ver con el cambio climático, abre puertas para eventuales impactos directos de actividades económicas en la zona. Y ahí tenemos, bueno, el Código Minero que está por sobre cualquier otra normativa en donde se pueden hacer exploraciones entre los glaciares. Y tenemos también, como mencionaba antes, actividades económicas de alto impacto que son extractivistas, pero que también hay actividades económicas que suelen llamarse bajo impacto, como el turismo, pero que han tenido el efecto contrario en este último tiempo, como en el caso del Parque Nacional Torres del Paine y bueno, lo que es un poco se conoce del glaciar Grey y su retroceso también. O sea, si bien tiene que ver, es muy importante todo lo que tiene que ver con el cambio climático, hay un impacto antrópico en el cual la gente en la localidad no siente ese efecto. Así que ahí está principalmente el desafío, cómo generar esa identidad para poder estar alerta a la defensa de los glaciares y bueno, no sé cómo, ya se me acabó el tiempo, así que podemos seguir hablando después en la discusión. Pero eso es, o sea, da la sensación de que no hay una desprotección total en Magallanes, pero se sabe que la expansión de exploraciones y la expansión minera está y se viene. El tema es que para nosotros como ciudadanos comunes, o si el ciudadano a pie, nos ha costado acceder a esa información y saber qué es lo que se está tramando para poder, en general, poder defender los glaciares de una manera más estratégica en el futuro. Ya, gracias, Cata, por darnos esta panorámica de la realidad de la región de Magallanes en cuanto a los glaciares. Bien, entonces ahora pasamos a Anthony. Anthony, ¿nos puede hablar un poco entonces sobre la realidad desde tu organización, desde tu experiencia en torno a la defensa de los glaciares y en torno también a los conflictos ambientales? Porque esta defensa se enmarca dentro de los conflictos socioambientales que tenemos en los diferentes territorios. Dale, Anthony. Perfecto. Gracias, Nico. Gracias, Catalina, también por tu presentación. Espero escucharme bien, porque acá en el Cajón del Maipo estamos en la cordillera y no tenemos
mejor de las señales de internet, pero sí podemos compartir. Así que bueno, les pido las disculpas si es que se escucha mal o se entrecorta entre medio. Bueno, mi nombre es Anthony Pryor, yo soy integrante y vocero de la red metropolitana No Alto Maipo. Nosotros habitamos acá en la región metropolitana, como dice el nombre de nuestra organización, y nos reunimos en torno a esta organización para trabajar en torno a la defensa del cajón del Maipo, del agua de la región metropolitana, el agua de Santiago, y también los glaciares de la región metropolitana. Pero todo esto articulado en torno a un conflicto que nace hace ya más de 10 años atrás con la llegada de un tremendo, brutal y destructivo proyecto a la cuenca del Maipo, que es el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Desde esa trinchera, por así decir, nosotros y nosotras hoy día estamos estrechamente vinculados con el trabajo por la defensa de los glaciares, porque hemos en el transcurso de estos 10 años de conflicto ido aprendiendo la importancia y el rol clave que juegan los glaciares cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de los ecosistemas que permiten que hoy día en la región metropolitana vivan más de 7 millones de personas. ¿Ya? Es desde ese espacio en el que hoy día compartimos con ustedes. También como Red Metropolitana No Alto Maipo, a la vez somos parte de la coordinadora de los territorios en defensa de los glaciares, y de esta manera hemos ido también estos últimos años, sobre todo, trabajando en la articulación y fortaleciendo nuestros conocimientos, nuestra experiencia en torno a la importancia que tienen hoy día los glaciares y a la vez a cómo se encuentran en un estado de brutal vulnerabilidad, dado el actual marco institucional o el marco legal que derechamente hoy día en Chile tiene a los glaciares no solamente desprotegidos, sino que de alguna forma hay un sistema que valida la destrucción masiva de glaciares, ¿ya? Y nosotros eso lo hemos podido ir aprendiendo en base a la experiencia no solo de la región metropolitana, sino que de los otros territorios a lo largo y ancho del país que hoy día sabemos son comunidades hermanas que están enfrentando conflictos súper similares. Quería hablar un poco de lo que es la región metropolitana, ¿cierto? Sabemos que Santiago no es Chile, pero sí concentra gran parte de la densidad o de la población, digamos, de Chile, aproximadamente 7 millones de personas que vivimos en una de las ciudades, o la ciudad más grande, robusta, la selva de cemento más brutal de Chile. ¿Y por qué digo esto? Porque desde un escenario como ese, quizás es un poco más difícil familiarizarse con los glaciares que como puede resultar, por ejemplo, en Magallanes, como contaba Catalina. Y es porque muchas veces a las personas, a los santiaguinos, a las santiaguinas o a la gente que vivimos en la región metropolitana, al no tener un contacto quizás muy directo con la naturaleza o con la montaña, se les olvida y se nos olvida que de alguna u otra forma estamos absolutamente conectados con lo que sucede en la cordillera y especialmente con los glaciares porque dependemos de ellos. En ese sentido, uno se pregunta cómo desde un conflicto que nace por una hidroeléctrica, hoy día estamos hablando de glaciares. Y es súper simple y claro. Hoy día una de las principales actividades junto con la minería industriales o actividades productivas que afecta a glaciares es justamente la hidroelectricidad o la instalación de distintos tipos de hidroeléctrica en Chile. Es una de las actividades que afecta a glaciares. Y el caso específico del conflicto y el proyecto Alto Maipo es un caso simbólico porque en el cajón del Maipo tenemos, según la DGA, no sé qué dirá las últimas actualizaciones que han estado trabajando este último año, pero según los inventarios de la DGA, en el cajón del Maipo hay más de 600 glaciares, ¿ya? La comuna de San José de Maipo, que es específicamente en el lugar donde yo hoy día me encuentro y donde vivo, donde habito y desde donde trabajamos con el tema de los glaciares, es una comuna muy grande y extensa. De hecho, de la región metropolitana ocupa 1/3 de todo el territorio, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque
el total de nuestra comuna tiene 5.000 kilómetros cuadrados de extensión, y si nosotros nos fijamos en cuántos de esos 5.000 kilómetros cuadrados están hoy día ocupados por glaciares, corresponde aproximadamente a 400 kilómetros cuadrados de superficie glaciar en la comuna de San José de Maipo. Hablamos de glaciares no solo como todo el mundo los conocemos, ¿cierto?, sino que también glaciares de roca en distintas formas, de distintos tamaños, con distintas quizás dinámicas. Es decir, hay todo un complejo de sistemas glaciares en el cajón del Maipo y que hoy día ciertamente y desde hace unos años atrás se han venido afectando y están derechamente en amenaza de extinción por las distintas actividades que se están inmiscuyendo en lo alto de la cordillera, pero principalmente hoy día por las actividades y el mal comportamiento y las malas prácticas del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, ¿ya? En ese sentido, bueno, nuestra organización, como les decía, que es la Red No Alto Maipo, durante años hemos venido trabajando en oposición a este proyecto porque es un proyecto asquerosamente y brutalmente dañino para toda la región metropolitana, y en este trabajo nos ha tocado ir aprendiendo y trabajando distintas temáticas. Por cierto, hemos conocido mucho de cómo funciona y cuáles son los problemas que hoy día tiene el mercado energético en Chile, o también cuál es el problema que hoy día existe con el derecho al agua o el código de agua. Pero sobre todo el último tiempo ha tomado mucha fuerza en el territorio la importancia que hoy día tienen los glaciares y el escenario adverso al cual se enfrentan hoy día debido a que distintos proyectos hoy día se encuentran destruyendo glaciares en Chile porque el marco institucional y porque la ley lo permite. De alguna u otra forma lo está permitiendo. Y en ese sentido, bueno, tenemos un trabajo, digamos, muy relevante, pero que al mismo tiempo cumple un rol bastante simbólico y que tiene que ver con la defensa específicamente de los glaciares que hoy día se encuentran al interior y al exterior del monumento natural El Morado, ya que es el único monumento natural que tenemos en la región y es la única área protegida del Estado que tenemos en la comuna de San José de Maipo. ¿Y por qué es simbólico? Porque finalmente tenemos esta área protegida que, como dice su nombre, debiese proteger, que es el monumento natural El Morado. Además, nace como monumento natural, nace como área protegida justamente debido al valor de los elementos geológicos y del sistema glaciar que hoy día se encuentra al interior de este monumento. Y por otra parte tenemos el megaproyecto Alto Maipo con un enorme túnel gigante que están haciendo bajo la cordillera y que pasa justamente bajo este monumento natural, esta área protegida, bajo los glaciares que se encuentran en esta zona, sin que hubiese existido ningún tipo de estudio y ningún tipo de garantía de que hoy día los trabajos con explosivos y con maquinarias tuneleras gigantes que están haciendo bajo los glaciares están causando un impacto en estos glaciares. Y cuando nosotros vemos la forma agresiva y progresiva en la que han venido retrocediendo justamente los glaciares de las zonas que hoy día están siendo intervenidas, no hay doble lectura. Y básicamente estamos frente a un escenario en el cual se está libremente, sin ningún tipo de fiscalización ni control, permitiendo que este tipo de empresa, en este caso AES Gener, norteamericana, esté usando explosivos bajo los glaciares del Monumento Natural El Morado y otros glaciares del Cajón del Maipo, sin que ninguna institucionalidad o ningún organismo del Estado pueda hacerse cargo de lo que ahí está pasando, ¿ya? En ese sentido, bueno, interesante igual nuestro caso, porque finalmente tenemos un desafío enorme que tiene que ver con concientizar a la enorme población de la región metropolitana en relación a que el agua que las personas en Santiago abren en la llave de su baño, de su cocina, proviene de la cuenca del Maipo. Y el agua de la cuenca del Maipo, y sobre todo en un escenario de extrema crisis climática hoy día, con la sequía, el agua del río Maipo proviene principalmente de los glaciares que se encuentran en lo alto de la cordillera y que hoy día están siendo afectados. Desde ese punto de vista, nosotros hoy día somos parte de esta comunidad a lo largo y ancho del país que nos estamos agrupando y articulando en la red por la defensa de los glaciares, en la coordinación, perdón, y que estamos ciertamente muy atentos a lo que está sucediendo en cuanto a las discusiones legislativas, pero también estamos trabajando arduamente de forma comunitaria, como yo decía, en educar,
en valorizar los glaciares, en poner en relevancia, ¿cierto?, la importancia que tienen no solo para el ecosistema, sino que finalmente para la vida humana en el Cajón del Maipo y en toda la región metropolitana. De esa manera nosotros muy contentos y agradecidos de estar compartiendo hoy día, además que tengo la suerte de tener que compartir con María Jesús, con la Cota, Constanza y con la Catalina, que las conozco a todas justamente porque nos hemos ido encontrando en distintas ocasiones justamente por esta lucha en defensa de los glaciares y el agua. Así que eso puedo aportar por ahora, Nicolás. Agradezco la invitación y quedo muy atento a lo que nos pueda contar María Jesús y la Constanza. Gracias, Anthony, por tu exposición y también por ese llamado a familiarizarse con la importancia de los glaciares, ¿no es cierto? Y también este llamado a la educación, pues, al poder difundir la importancia de la defensa, que obviamente se publicó hace poco, hoy día, el tema de cuántos glaciares, por ejemplo, bueno, ya ustedes han hecho estudios sobre eso, pero se señala, por ejemplo, que hay 24.114 glaciares inventariados en Chile, a partir del informe del 2014, ¿no es cierto? Y que también el 70% de los ríos se abastecen de los glaciares, entonces la importancia de tener conciencia de la población a través incluso de estas mismas formas de comunicación que estamos teniendo ahora es totalmente relevante y se pone en valor. Así que gracias, Anthony, gracias, Cata, que han sido los dos que han expuesto sobre su determinados contextos. Ahora vamos con Constanza San Juan, de la Coordinación de Territorios por la Defensa de Glaciares, que también nos va a explicar, ¿no es cierto?, sobre la organización, cómo han llevado a cabo esta lucha y todo también lo que han expuesto los compañeros y compañeras. Dale, Constanza, Cota. No se te escucha. No se escucha. Saca el micrófono. O sea, perdón, saca el mute. Ahí sí. A ver, habla ahora. No se escucha. ¿La escuchan ustedes? No. Hola. Ahora sí. Dale. Estoy muteada. Cota. Ahora se te escucha. Chuta. Cota, ¿se Ya. escucha? Habla ¿Se nomás. escucha ahora? Ya. Decía que disculparan que tuvimos un problema con la presentación, sí que Nico llegó, si la puedes poner bien, si no, no importa. No se puede colocar porque necesito tu necesito permiso. Voy a comenzar entonces agradeciendo como Coordinación de Territorio por la Defensa de los Glaciares, agradeciendo al Movimiento por el Agua y los Territorios, en este día que de alguna forma se está celebrando una alianza que confirmamos hace un tiempo atrás, lo cual es muy valioso, sobre todo porque se necesita toda la fuerza para proteger y preservar los glaciares. Entonces, voy a partir explicando un poco qué es la coordinación, que también ya algo anunciaba y justamente de la cual la red metropolitana también es parte de esta coordinación. Aglutinamos a más de 30 organizaciones a nivel nacional, desde la tercera región a la 11ª región del país, y todos compartimos tener lamentablemente a nuestros glaciares impactados, amenazados y muchas veces también ya destruidos, algunos de ellos. Entonces, en todo este tiempo llevamos trabajando en conjunto y nos formamos como tal el año 2015
a consecuencia de una amenaza bien extraña, por así decirlo, que finalmente era una ley de protección de glaciares que fue transformada por indicación sustitutiva del gobierno de Bachelet y terminó siendo una que permitía la destrucción de los glaciares y que legalizaba su destrucción. Entonces, ese fue como la llamita final que nos terminó de unir y empezamos a trabajar entonces para de alguna manera bajar ese proyecto porque era una mayor amenaza que tener ese mal proyecto. Sin embargo, esta fue, como les digo, la chispita porque ya esta era un llamado y una exigencia, digamos, de los territorios de hace mucho tiempo, más de 15 años. Esto comenzó fuerte desde donde les hablo acá, el territorio de Alto del Carmen, Valle del Huasco, con el proyecto Pascualama, donde las personas se dieron cuenta que había un proyecto minero que estaba escondiendo que iba a destruir glaciares, y cuando esto se supo fue gracias a los agricultores que se empezaron a recordar que sus abuelos le decían cuando atravesaban la cordillera con los animales: mira, estos son los bancos perpetuos, estos son los que brindan el alimento y la vida a nuestro valle. Entonces cuando hay esa memoria, sale a la luz, se comunica, muchos más empezaron a recordar. Y eso fue el hito que marca el quiebre, ¿cierto?, para iniciarse el conflicto socioambiental Pascualama, que es finalmente por la defensa de los glaciares, entendiendo que son el elemento primordial. Pero también hay otra cosa que aporta esto, que finalmente, como bien decía la Cata, hace un tiempo atrás, de hecho podríamos decir antes de Pascualama, lo que uno tenía en su imaginario respecto de glaciares eran estos glaciares del sur y estas imágenes del turismo. Pero no había un conocimiento de que en el norte de nuestro país, en el desierto más árido del mundo, habían glaciares, y que estos son los fundamentales, finalmente, quienes nutren los ríos, como también ya decía el Anthony. Entonces, así hemos ido luchando, también forman parte de esta coordinación distintos conflictos socioambientales, que los voy a nombrar para que tengamos una idea también de las amenazas y de lo que se está sufriendo a nivel nacional por este tema. En Copiapó, ¿cierto?, se defiende también los glaciares que están en la alta cordillera de la mega minera. Seguimos bajando y nos encontramos con el Valle del Huasco, que no es solamente Pascualama, hay 9 megaproyectos más nuevos amenazando los glaciares. Seguimos bajando y nos encontramos con el Valle del Elqui. Arricol también está destruyendo glaciares en etapa de prospección, en nuevos proyectos que tiene la zona. Después nos encontramos con Minera Los Pelambres, ¿cierto? Y tenemos ahí a los compañeros de la comunidad Taucán, indígena. También después tenemos el Valle de la Concagua, totalmente afectado por la megaminería, históricamente, andina. Entonces también a aprovechar de tener atención que no solamente son las transnacionales las que están destruyendo nuestros glaciares, sino que también la empresa estatal, o sea, es toda la minería. De hecho, Codelco es una de las empresas que más ha destruido glaciares. Entonces, en Aconcagua tenemos, ¿cierto?, a los compañeros de Putaendo resistiendo contra el proyecto Vizcachita. Tenemos también al Parque Juncal amenazado por la minera Nutrex y su proyecto Caliente. También le viene de rebote el gran proyecto Los Bronces, ¿cierto?, que también afecta a nuestros compañeros en la alta cuenca del Mapocho, así que un saludo ahí a todos los amigos de Lo Barnechea. Seguimos bajando hacia el sur y, como ya lo ha dicho la Cata, está amenazando hacia el sur, así que ahí seguimos teniendo compañeros, y también en Patagonia, y glaciares que se están viendo afectados por sondajes también de minería. Entonces, también queremos compartir que en toda esta lucha fuimos nosotros también aprendiendo de glaciares, que es algo súper bonito, que si bien tomamos la sabiduría popular que les decíamos y de los agricultores acá en el Valle del Huasco, que nos dejó así muy metido, que ellos le llamaban bancos perpetuos. Entonces es muy hermoso ver cómo reiterativamente la sabiduría popular sabe
desde tiempos inmemoriales la importancia de los glaciares y que finalmente son ellos los que brindan agua de manera permanente y constante, el agua que son nuestras finalmente, pero también nosotros en un encuentro que tuvimos hemos estado nombrando a los glaciares como vientres del agua, entendiendo que son más que agua. Los glaciares son, es donde se gesta el agua, donde se crea el agua. Entonces, ahí también eso, la importancia, y dejamos de también, gracias a una serie de científicos y expertos que nos han ayudado de entender a los glaciares solamente como aquellos descubiertos, aquella volumen de hielo blanco que se ve a simple vista, sino que hay una serie de tipos de glaciares que son maravillosos, que uno no los ve a simple vista, y entonces más eso confirmaba la importancia de que los glaciares son los que alimentan nuestras cuencas, y también alertaba, ¿cierto?, que hay una serie entonces de glaciares que tenemos que defender y que quizás muchos no sabemos, y que las empresas obviamente, si no comentaban de los blancos, menos van a comentar de los cubiertos que estamos hablando, o de los de roca, que en el fondo son estos otros tipos de glaciares, hablando de manera muy general, una tipología de glaciares, y de una manera simple, desde como la estamos entendiendo los pueblos. Entonces, junto a este conocimiento, también entendimos que el glaciar existe gracias a condiciones que lo permiten, y esas condiciones en el fondo son que el sistema que permite que ese glaciar exista y que en el fondo permanezca. Entonces ahí fuimos ampliando nuestro bagaje respecto de los glaciares, entendiendo que había un ecosistema glaciar en donde el glaciar, ¿cierto?, o el ambiente glaciar existe gracias a un ambiente periglaciar alrededor del glaciar, a su vez también por un ambiente de permafrost, que el permafrost también aprendimos que es el suelo congelado a 0 grados, el cual también es muy importante y brinda también mucho aporte de agua, sobre todo en algunas cuencas, y también el ambiente nival, donde están estacionarias, el área de nivación, que finalmente también es súper importante, porque la nieve finalmente es el alimento de los glaciares, evita también que se mantenga. Entonces, entendimos este ecosistema, proponiendo también por otros científicos, expertos que lo están postulando, que sería bueno hablar de una protección, entonces, todos los elementos en la corteza terrestre, a 0 grados, y por tanto este ecosistema glaciar está sostenido también en lo que conocemos como criósfera. Entonces, de a poquito queremos que esta definición vaya entrando, o es finalmente entender eso, ¿no?, que el glaciar vive gracias a un ecosistema glaciar que permite atención, y que también a su vez está de la mano de otros elementos biogeográficos que son importantísimos también, y que cumplen una función de retroalimentación. Me estoy refiriendo a lo que es las lagunas altoandinas y las vegas altoandinas. Entonces, es todo ese territorio el que se tiene que defender también, si queremos defender los glaciares. Y finalmente, la importancia de los glaciares, que también ya el Anthony y el Nicolás tú confirmabas en estas infografías, pero invito a todos desde ya a verlas en las páginas del chat, ¿cierto? En nuestra página también estamos replicando este trabajo conjunto que tienen todas estas definiciones, y en unas infografías que quedaron muy bonitas por las compañeras que las realizaron. La importancia de los glaciares, como decíamos, son los de agua. Entonces, entender eso, son agua, pero un agua que está ahí para cuando me falte agua y vamos a ir a buscar los glaciares y no, en el fondo los glaciares son la llave en nuestras cordilleras, son los que brindan esa agua de manera constante. Entonces, por eso necesitamos que se mantengan tal cual. Entonces, decíamos que son, ¿cierto?, los mayores dotadores de agua, pero también cumplen un sistema de amortiguación, sobre todo en momentos de sequía.
Finalmente, también son importantes en temas culturales y sociales, están asociados a diversas expresiones culturales, sobre todo de pueblos, de agricultores, ¿cierto? Pueblos campesinos y de indígenas. Bueno, un poquito eso. Gracias, Constanza, por la información que nos das. Bien, también, pues, o sea, yo creo que estamos educándonos, como así tú lo planteaste. La realidad, ustedes fueron aprendiendo durante el camino a partir de este proyecto de ley del año 2015, y así mismo también este día ha sido bastante bueno en esta coordinación entre el MAT y la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares, porque nos han entregado bastante información y creo que harta gente igual me ha comentado hoy día sobre esta importancia, que no estamos familiarizados y no estamos conscientes de esto. Entonces ha sido buena jornada. Entonces, para continuar, María Jesús, que va a ser como la continuación, ¿no es cierto?, que es de la misma organización que la Constanza. Dale, María Jesús. Hola. Sí, se escucha perfecto. Bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando, que ojalá sean hartas, que ojalá estén resguardadas, a salvo, no solamente del virus, sino de un gobierno ineficaz e ineficiente. Bueno, para complementar algunas cosas que dijo mi compañera y que ya han dicho todos en realidad, como país estamos en una situación súper importante respecto a las decisiones que hay que tomar para proteger los glaciares, que en un futuro más bien próximo van a ser uno de los bienes asociados al agua más importantes para la supervivencia en general, de la ciudad, de los pueblos, del país. Entonces, tenemos que tomar conciencia de lo serio del asunto, porque estamos hablando, entre otras cosas, para que la gente lo sepa, que en Chile hay aproximadamente más de 23.000 kilómetros cuadrados de glaciares. Y eso, como ya lo había dicho Catalina, equivale a un 81% de los glaciares de la región. No estamos hablando de Sudamérica. En Sudamérica hay más de 25.000 kilómetros cuadrados de glaciares. Chile tiene 23.000 de esos 25.000. Por lo tanto, estamos en una situación de privilegio, pero también de mucha responsabilidad, porque existe una relación directa entre el bienestar de los ecosistemas en donde se albergan los glaciares, pero también una relación muy estrecha entre la salud y la garantía de los derechos humanos, que dependen de la estabilidad y de la presencia de los glaciares en nuestro territorio, porque estamos hablando de que los glaciares almacenan para el mundo el 75% del agua dulce del planeta. Y para Chile estamos hablando de que los glaciares solamente en el Valle Central están aportando más del 60% de los caudales superficiales en los ríos. Entonces prácticamente estamos poniéndole o echándole mano ya a lo que debieran ser los ahorros hídricos de nuestro país, pero que vemos que con la sequía y el saqueo provocando la sequía, los ríos cada vez traen menos agua, y la que estamos viendo ahora presumiblemente proviene de los glaciares. Entonces, esa situación es sumamente compleja y hay que hacerse cargo de eso, de lo que está ocurriendo con los glaciares. Porque, como ya lo decía el Anthony, existe un marco normativo, una institucionalidad ambiental que promueve que eso sea así. Para que ustedes lo sepan, hay 33 proyectos, con resolución de calificación ambiental aprobadas en zonas de glaciares. Entre esas, 12 son hidroeléctricas, como la hidroeléctrica Alto Maipo, de AES Gener, y 21 proyectos son mineros, entre sondaje y exploración.
Entonces estamos hablando de que existe un marco normativo hoy en Chile, desde la Constitución hasta la Ley de Base de Medio Ambiente, que promueve la afectación, la destrucción, la intervención de los glaciares. Y estamos hablando con eso, se está afectando directamente y vulnerando el derecho humano al agua, porque si afectamos los glaciares, estamos afectando la posibilidad de agua, y el agua hoy, porque ya sabemos que la situación de estrés hídrico y de déficit hídrico es tanta que ya estamos utilizando nuestro ahorro hídrico en nuestros ríos, que son los glaciares. Y para explicitar, el artículo 10, la letra P de la Ley de Bases de Medio Ambiente, permite la intervención en áreas protegidas, que como ya lo decían, también con el caso de Alto Maipo, se interviene en un área protegida y además se interviene en los glaciares de esa área protegida por un túnel de una hidroeléctrica. Y también lo decía algo de eso, la Cata, o sea, en Magallanes, que es una de las regiones con más cantidad de glaciares y también de áreas protegidas, existe esta amenaza constante y permanente de la minería. Y también dentro del marco normativo, el artículo 11 de la letra D, que establece que los glaciares, o sea, que los proyectos que estén localizados cerca de glaciares deben presentar un estudio de impacto ambiental, pero no prohíbe que haya una afectación, solamente indica que debe hacerse un estudio de impacto ambiental. Y además está el decreto 40, que ya de forma explícita determina como posible la intervención de volúmenes de hielo. Bueno, como ya lo decía el Anthony, y también lo adelantó, creo que la Cota, no recuerdo, la minería y la hidroelectricidad son las principales industrias que en estos momentos están afectando y destruyendo glaciares en nuestro país. Y yo quisiera, aprovechando el contexto del día, la votación que iba a haber en el Senado y todo, y considerando que la minería es una de las actividades que destruye hoy glaciares, que pensemos esa situación, o sea, ¿qué nos conviene más? ¿La protección de los glaciares o seguir interviniéndolos? Considerando que realmente Chile no es un país minero. El 80%, no, lo que se recauda a través de la AFP, que son más de 220 millones de dólares, equivalen al 80% del PIB de nuestro país. No estamos hablando que Chile se sostiene por la minería, que entre otras cosas solamente está aportando un 8, un 10 o un 11 como máximo al Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que Chile se sostiene por el trabajo de los trabajo de los trabajadores, digamos. Ese es nuestro verdadero sueldo. Y nosotros debiéramos tener la oportunidad como país de decidir qué vamos a hacer. Vamos a seguir con un modelo extractivista que, al parecer, si vemos las cifras, sería fácil de sortear, porque no dependemos de la minería para sobrevivir como país, o vamos a quedarnos con la situación que ya nos tiene en crisis desde octubre, pero cada vez recordándonos por distintos procesos históricos que somos un país totalmente empobrecido del tercer mundo, y que eso tiene graves consecuencias en la salud de la población y en la vida de las personas de forma, o sea, en estricto rigor. Entonces, eso es lo que te podría comentar, Nicolás. Bien, perfecto. Oye, yo creo que ha sido un bombardeo de información que va, para mí por lo menos, que yo soy de Petorca y estamos en la lucha por el agua, y hace mucho más sentido también esa lucha, o sea, poder entender el carácter holístico, el carácter íntegro de todas las fuentes de vida, las fuentes de agua. Bastante interesante, y mandamos un saludo a todos los que nos están viendo, a todas las y los que nos están viendo. Y también pueden dejar sus preguntas también, hay varias preguntas para las expositoras, y eso lo vamos a ver en la última sesión. Entonces, ahora podemos pasar, ya nos dieron una caracterización más o menos del conflicto bastante amplia, bastante potente, agradecemos las intervenciones, y ahora
Esta parte, esta segunda ronda tiene que ver con el plan de lucha de la defensa de los glaciares. O sea, ahora qué hacer, cómo vamos avanzando en la protección, ¿no es cierto?, de los glaciares, o sea, a través de, de instalar el tema de los derechos a la naturaleza, cómo lo vamos implementando a nivel práctico. Así que eso es la segunda sesión. La segunda parte partimos por Cata, partimos no en el mismo orden, ¿les parece? Ujú. Bueno, como les decía, que igual acá o sea, en Magallanes todavía esta situación como que se interpreta positivamente que los glaciares están dentro de áreas silvestres protegidas y por tanto están protegidos. Pero como MAD Magallanes igual creemos que esta interpretación es absolutamente insuficiente porque en el fondo le otorga todas las tareas de protección de los glaciares a instituciones públicas y privadas, si es que hay instituciones privadas que realmente están interesadas en esa protección. Hay algunas en la región, pero no considera necesariamente a las personas que habitan el territorio ni a las organizaciones sociales que están trabajando, no necesariamente en específico en el tema del glaciar, pero que sí se están preocupando de la protección de los ecosistemas de la región. Entonces, esto invisibiliza que en realidad es posible intervenir en áreas protegidas, como contaba mis compañeros en sus presentaciones. Y por otra parte, entonces, ¿cómo podemos avanzar para salir de esa sensación de que los glaciares están protegidos y el problema solo es del cambio climático hacia algo, hacia una verdadera protección y lucha identitaria en defensa de los glaciares? Primero entender que la Patagonia chilena tiene mucho que decir sobre estos elementos vitales, como bien la Cota lo explicaba. Los campos de hielo sur son reservorios de vida que hoy hay que entender que se encuentran amenazados. Lo vemos por el cambio climático, que aparte de afectarlo y de ver el retroceso del hielo y de estas masas de hielo, también esto genera y afecta, ese retroceso afecta las funciones de cambios de viento, de cambios en las corrientes marinas, por ejemplo, y además hay que entender sí o sí que se están enfrentando potencialmente a empresas que están en la búsqueda de fórmulas para comercializar en los cuerpos de hielo. O sea, y además si pensamos como en este contexto de que podría ser que la Tercera Guerra Mundial fuera con respecto al agua, o sea, ahí están todas las miradas y no hay que descuidar esa amenaza. Entonces, ¿qué rol queremos jugar como MAD Magallanes en esa defensa? Lo pensamos en dos temporalidades. Primero, la de mediano plazo, que tiene que ver con visibilizar y educar de la pérdida de masa glaciar por efectos antrópicos y cambio climático, con el fin de generar esta identidad glaciar y antártica, Magallanes como puerta de entrada a la Antártica. Sabemos que hay organizaciones, sobre todo en la academia, que se está trabajando en este tema, que cada vez hay más capacidades en la región para poder entregar información precisa sobre el estado de los glaciares. Por tanto, hay que generar esas redes, incluir como la voz de los territorios en esas redes, para pensar en una estrategia de desarrollo regional que incluya la protección de los glaciares y la identidad antártica, pensando en el marco de, obviamente, los derechos de la naturaleza, las actividades productivas, pensando en las tasas de reposición de la naturaleza. Entonces, ese es como el primer trabajo, delinear junto a esta red de organizaciones ideas que contribuyan a crear estas alternativas de desarrollo local. Y a largo plazo, que desde esa estrategia regional poder contribuir a un modelo de desarrollo alternativo que potencia la región como un puente sustentable a la Antártica, y también que se entienda que Magallanes o la Patagonia chilena en su conjunto es un laboratorio natural que puede entregar conocimientos que nos orienten hacia este modelo alternativo, que colabora y es parte de una transformación socioecológica, entendiendo que en general la transformación siempre está esta como sensación de que para cambiar el modelo solo hay que pensarlo desde la línea de la transformación económica productiva.
pero la transformación socioecológica está hablando de muchas dimensiones, o sea, aquí nosotros estamos hablando de los efectos del cambio climático y de los efectos que pueden tener ciertas políticas orientadas a la protección del medio ambiente, sino que también aquí estamos hablando de cambiar las instituciones, los sistemas, la forma en que producimos, es una transformación total del modelo. Por eso la idea, o sea, nosotros estamos pensando que ese es nuestro plan de lucha ahora en este proceso, aliarnos con la academia y los centros de investigación para contribuir a eso, pues, a una transformación socioecológica total, desde la región hacia el resto del país. Gracias, muchas gracias, Cata. Bien claro también lo que planteas. Vamos, Anthony, Perfecto. con tu intervención con respecto a esta sesión. Gracias, Nico. Gracias, Cata. Bueno, bien brevemente, un poco desde el sentir, bueno, desde lo que hemos venido trabajando con la red. Primero que todo, está lo urgente, ¿cierto? La urgencia, que hoy día se ve marcada por la presencia de estas mega y brutales amenazas a los glaciares, que ya decíamos en la ronda anterior. Está muy marcada también por la minería y la actividad de la hidroelectricidad, entre otras. Y no es mucho lo que uno puede hacer en el territorio para construir cuando en el fondo estamos gastando todas nuestras energías en poder defendernos de las amenazas actuales, que claramente son amenazas de vida o muerte, finalmente. Por tanto, lo primero en relación al plan de lucha por la defensa de los glaciares tiene que ver con poder hacernos cargo de lo que está pasando en nuestras comunidades, poder hacernos cargo de lo que está pasando en nuestros territorios. Eso como punto uno. En otra dimensión tenemos lo que está pasando en el Congreso, ¿cierto? Hay algunos proyectos de ley, hay algunas discusiones legislativas que tienen que ver con la posible defensa de los glaciares, que si no se hacen con la ciudadanía encima y participando lo más que podamos, ya sabemos que está la amenaza cierta, digamos, de que estos proyectos finalmente no salgan del Congreso como corresponde que salgan. Es decir, ¿a qué voy con esto? Corremos el peligro de alguna forma de que si un proyecto de defensa de los glaciares no sale del Congreso con la visión que tienen las comunidades y los puntos y elementos que hoy día son esenciales, no es muy lejana la posibilidad de que terminemos con un proyecto que finalmente termine legalizando y permitiendo la destrucción masiva de glaciares, ¿ya? Y eso no lo digo en base a mi imaginación, lo decimos un poco desde el trabajo que se ha hecho desde la Coordinación de Defensa de los Glaciares, en el Parlamento, en las distintas exposiciones, las distintas discusiones que hemos tenido que presenciar, en la cual hay una importante presencia y un lobby brutal por parte de todo el sector minero. Por tanto, la ciudadanía tenemos que ser capaces también de tener un pie en el territorio y otro pie en el Congreso, en el sentido de que no podemos permitir que estas discusiones se hagan en las cuatro paredes del Congreso sin considerar la voz de los territorios y de las comunidades. Eso también lo considera muy importante. Pero aquí también quería tomarme la licencia brevemente de comentar una experiencia de carácter local que tenemos en el Cajón del Maipo y que de alguna forma nos conecta con el territorio del cual tú perteneces, Nicolás, con el Valle de Petorca, y que tiene que ver con, además de utilizar todas las herramientas que hoy día el marco institucional nos ofrece, como por ejemplo hacer fiscalización comunitaria, denunciar cuando identifiquemos situaciones que posiblemente puedan estar afectando los glaciares, denunciarlo ante la superintendencia, hacerle seguimiento a esas denuncias, es decir, todo este ejercicio de fiscalización comunitaria es muy importante. Además de utilizar todas esas herramientas que sabemos que no son suficientes o que no son lo más asertivas, hay que buscar alternativas. En la búsqueda de alternativas, comentar que en la comuna de San José de Maipo, desde la comunidad, hoy día, por ejemplo, se está levantando el proyecto Geoparque Cajón del Maipo, que busca declarar este territorio como un geoparque mundial reconocido a nivel internacional por la UNESCO, ¿ya? Y ser parte de la red mundial de geoparques.
¿Por qué lo comento? Porque es una iniciativa muy bonita y que, en la cual la misma comunidad decide poner en valor los glaciares, ponerlos como protagonistas de nuestro territorio, trabajar en el conocimiento, en el aprendizaje y en la puesta en valor de ellos, de manera que primero la gente y los vecinos y las vecinas podamos conocer los glaciares, comprender la importancia que tienen y por ende buscar la forma de protegerlos. ¿Por qué comento lo del proyecto Geoparque? Porque de alguna forma nosotros siempre lo hemos dicho acá en el Cajón del Maipo, lo que puede entregarnos el empoderamiento de la comunidad en el territorio y la participación de la comunidad posiblemente puede terminar otorgando una protección mucho más concreta que la que hoy día pueden ofrecer cualquier tipo de ley que pretenda proteger. Y lo hemos visto con la desafectación de los parques nacionales, con la misma afectación de los glaciares en el monumento natural El Morado. Hoy día la legislación no es capaz en la práctica de proteger los glaciares. Por tanto, yo creo que, y creemos desde el Cajón del Maipo y desde la red metropolitana, que la participación de la comunidad y el trabajo colaborativo en distintas iniciativas sí puede otorgar en algún grado esa defensa. Nosotros, perdón que lo insista, pero siempre hemos dicho, por ejemplo, autodeclararnos y tener el reconocimiento como un geoparque mundial en la cual los glaciares son elementos que se reconocen como elementos que deben ser conservados, protegidos, es una posibilidad cierta que nos entrega protección que no la entrega ninguna ley hoy día, ¿ya? En este sentido, bueno, me perdí un poco con la idea que quería bajar al respecto, pero tiene que ver con eso un poco, con buscar alternativas que las podemos construir nosotros un poco al margen del actual marco institucional sin dejar de lado que esa discusión también es súper importante. Y bueno, nada, lo comentaba Nicolás porque en el Valle de Petorca o en otros territorios de Chile también se está explorando esta posibilidad de buscar figuras de protección quizás por fuera del actual marco institucional. Sabemos que el trabajo comunitario finalmente entrega algo esencial que no va a poder dar ninguna ley en un papel escrito, ¿cierto? Y desde esa experiencia también, bueno, poner en relevancia este tipo de iniciativas, poner en relevancia este tipo de proyectos porque nosotros lo comentamos no desde el ideal, lo que estoy comentando lo digo desde la experiencia, desde el trabajo con los niños y las niñas en las escuelas que estamos haciendo en el Cajón del Maipo, por ejemplo, en la cual los niños y niñas están siendo capaces hoy día en primero básico de reconocer a cuánta distancia están sus casas ubicadas de los glaciares más cercanos, por ejemplo. Comienzan a conocer el nombre de los glaciares, la forma de los glaciares. Ese conocimiento, esa relación que uno comienza a generar desde los más chiquititos de las escuelas, pero también fuera de los colegios, con otro tipo de agrupaciones, de comunidades, finalmente es bastante concreto lo que se logra, ¿ya? Porque vamos sumando voluntades, vamos sumando aprendizaje y eso finalmente yo creo que es un camino y un recorrido que nos va a colaborar mucho en el otro tipo de tareas que son un poco más dependientes a veces de tener la colaboración de la mirada experta y en ese sentido sumar a lo que decía la Cota. También es súper importante para esta lucha de defensa de los glaciares poder contar con la parte académica. Hay mucho, por ejemplo, el glaciólogo de la Universidad de Chile, el profesor Ferrando, que ha sido capaz de ponerse del lado de las comunidades, sentarse en las mesas con las comunidades y trabajar también de la mano con estos académicos. Creo que es un elemento súper importante que hay que tener en consideración. Tenía una idea dando vueltas que era súper importante mencionarla, pero se me escapó. Suele suceder, así que voy a dar el pase a la chiquilla y en una de esas, si me permiten y si me llega la idea más adelante, la comento. Sí, después tenemos la tercera parte para cerrar y contestar las preguntas de los que nos están viendo. Sí, interesante, acá también está Geoparque Vale. Valle Petorca, así que ahí podríamos hablar después de estos temas. Gracias, Anthony. Muy claro todo. Gracias, te pasaste. Ya, Constanza, dale, Cota. Tienes desactivado, nuevamente tienes muteado, perdón, el micrófono. A ver, lo puedo hacer yo, espérate. No hagas nada tú.
Ahí sí, dale. Dale, Constanza. Nico, te digo Te que va escuchamos. la Jesús primero, después Ya, María Jesús primero, ya, voy yo dale. primero, o sea, Dale. perdón, la Jesús primero, por favor. Ya, Jesús. Dale tú. Sobre las estrategias de lucha. Sí, dale. Bueno, como decía la Cota al comienzo de su presentación, nosotros somos una organización o un espacio en donde convergen distintas organizaciones que tenemos en común no solamente el interés por los glaciares, sino la defensa de esto ante algún proyecto extractivo que los amenaza o los está destruyendo de frentón. Y como tal, como espacio, nosotros hemos hecho un trabajo como de más reflexivo respecto a cómo creemos que debiese ser la protección o de qué forma los glaciares están o debiesen estar protegidos, considerando la situación, ¿no? Y lo que ya sabemos de cómo atenta la institucionalidad, atentan las empresas en este modus operandi mancomunado entre el sector público y el sector empresarial. Entonces, este trabajo reflexivo que te comento tiene nombre más bien y nosotros a través de un encuentro que hicimos el año 2000, no me acuerdo si 19 o 18, pero hicimos un encuentro nacional o así más bien que por lo menos quisimos hacerlo, desde donde surgen estas bases comunitarias para la protección, preservación, conservación de los glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo, que es la criósfera, lo que nosotros entendemos como criósfera. Entonces, en este trabajo determinamos ciertas ideas. Se cortó la María Jesús. La Jesús no está. Tiene algunos problemas de conexión. Jesús, ¿nos escuchas? Ya se perdió la conexión por ahora de la Jesús. No sé, Cota, si quieres tú seguir la idea por mientras que se restablece la conexión. Damos un saludo a todos los que nos están viendo. Tenemos bastante preguntas, bastantes comentarios, mucha participación e interés sobre este tema de los que están acá. Dale, Cota, nomás por mientras que recupere la conexión. Yo te voy a sacar el mute. Dale. Te escuchamos. Ahí estoy, parece, ¿no? Sí, ahí está. Ahí. Dale. Ya. ¿Se escucha? Esta instancia de la que ya estaba hablando, la verdad es que fue súper rica, fue el 2019, en abril del año pasado, y efectivamente llegaron todas las organizaciones que somos parte de esta coordinación, de la cual también Geoparque Petorca también es parte y llegó, y nos conocimos en ese encuentro. Entonces, la verdad es que es un resultado que obtuvimos muy rico, parecido un poco a lo que hicieron ustedes con los cabildos por el agua. Nosotros nos juntamos a jugar en hacer estas bases comunitarias para una ley de protección y preservación de glaciares en un principio. Después esto cambió un poco, por lo tanto, cuando vean el documento publicado, ya no es con el título de ley, sino que justamente editamos posterior al 18 de octubre, cuando todo Chile cambió. Entonces, estamos también apostando en este nuevo contexto a que quizás una ley también ya no es lo necesario, sino que empezar a ver cómo es que este tema lo incorporamos en la nueva constitución que debemos forjar para nuestro país. Pero
lo que la Jesús iba a hacer y lo voy a hacer yo ahora es como contarles las ideas generales de las bases finalmente, que fueron consensuadas entre las Volví. estamos... ¿Sí? Sorry, me caí. Sí. ¿Puedo retomar? Dale, ¿Cómo? dale Jesús. Sí, dale, ya. Bueno, Estaba yo creo que me haciendo la... tuve que Sí, retoma Dale nomás. ya. las Bueno, bases, estaba en eso. ya. Para que lo entiendan de forma más general, considerando que tengo poco tiempo, en este documento que se llama Bases Comunitarias para la Preservación, la Protección de los Glaciares, nosotros quisimos plasmar todas nuestras ideas comunes en torno a la defensa. Y lo que se apunta más bien con ese ejercicio es establecer que nosotros tenemos sumamente claro que la protección de los glaciares no solamente puede abordar una perspectiva del objeto, sino que más bien, y lo decía la Cota hace un rato, tiene que apuntar hacia entender que los glaciares forman parte de un sistema. Por lo tanto, no solamente debemos limitar la protección al glaciar en sí mismo, sino debemos proteger todo el ecosistema, todo el área periglaciar, el ambiente periglaciar que lo protege, lo alberga, y además otros elementos de apoyo que son los primeros, podríamos decirlo así, amortiguadores de ciertas variaciones o impactos que puedan estar recibiendo la montaña como un ecosistema. Recordemos que la montaña en sí misma es un ecosistema y es el elemento prácticamente central de toda una cuenca porque es donde se origina el agua. Por lo tanto, creemos que la protección debe ser pensada más bien en un sistema, en algo más amplio. Creemos que, por ejemplo, en ese sentido, y haciendo mención a lo que se han propuesto en los distintos proyectos de ley de forma errada, nosotros creemos que las definiciones que se establezcan no pueden ser excluyentes y que por lo tanto desprotejan. Creemos que eso también debe ser pensado de forma lo más incluyente de todos los elementos que estamos hablando que son fundamentales para la protección. Creemos que es algo sumamente importante que también está presente dentro de los proyectos de ley, que tiene que haber un debate en torno a el bien jurídico que estamos protegiendo o cómo calificamos ese bien jurídico. Nosotros, como organización, creemos que no pueden ser catalogados o clasificados como un bien nacional de uso público porque eso es entregarle la carne al gato, digamos. Es darle demasiadas oportunidades, más bien, o apertura legal para que el Estado pueda intervenir y disponer de los glaciares como lo hace con otros bienes comunes, elementos de la naturaleza, como el agua propiamente tal, ¿no? Que la entrega de forma gratuita y a perpetuidad por medio del código de agua o el subsuelo con el código minero. Entonces, bueno, otra de las cosas que nosotros hemos tratado de abarcar es la presión, entre comillas, o la presencia en el Parlamento para ejercer presión a los parlamentarios y de alguna forma también a los distintos gobiernos de turno que han presentado proyectos sumamente similares, estamos hablando de Bachelet y Piñera, que apuntan a la desprotección, buscando que esos proyectos finalmente no se promulguen tal como el empresariado y el gobierno lo quiere. Como les decía, proyectos que tienden a la desprotección. Entonces, esa también ha sido una estrategia de lucha. Es difícil saber qué tan buenos resultados puede tener eso, ¿no? Porque el Parlamento, y ya yo creo que a la gente le queda sumamente claro, es un lugar donde la mafia es lo permanente. Entonces, la presión minera es muy fuerte, el lobby minero, principalmente el Consejo Minero con Joaquín Villarino, pero también Codelco, la Federación también de Trabajadores de Codelco, algo súper lamentable, Sonami, son algunas también de las instituciones que han ejercido esa presión para que las leyes finalmente tiendan a acomodarse a no interrumpir la extracción o el extractivismo que genera tanto desastre como lo hace el extractivismo en la minería.
Hemos hecho marchas, distintos foros, conversatorios, el encuentro de donde salen las bases también. Y eso, o sea, y también buscando siempre el poder educar en torno al tema, porque si a los santiaguinos les costó entender muchísimos años que el agua que tienen al abrir de la llave proviene del río Maipo, es sumamente difícil hacerles, además, que entiendan que no solamente es del río Maipo, sino es de los glaciares que tienen en su cordillera. Entonces, ha sido un proceso súper lento que ojalá caminara más rápido, porque estamos hablando de bienes comunes que son esenciales para la vida y que son, como ya lo dijo la Cota, los vientres del agua. Gracias, Jesús. Gracias por tu intervención, Cota. Para ir cerrando ya esta segunda parte y pasar a las preguntas, yo te voy a hacer... Ah, ya, ahí está. Te escuchamos. Dale. No se escucha, Cota. ¿Escuchan ustedes? Yo no la puedo escuchar. ¿La escuchan? No. ¿Tienes problemas de conexión, Cota? No se escucha. O sale y entra nuevamente. Y podríamos pasar a las preguntas y así tú en las respuestas puedes Súper, siguiendo la seguir idea también. Te de puede vincular. Ahí sí ¿Te se parece, Cota? escucha. que, bueno, Oye, es lo que ha dicho la Jesús y como retomando un poco también la idea de que ahí está. Dale. nuestro último gran producto ha sido estas bases que, como les compartía, también se están entregando en este momento. Estoy con el micrófono prendido. Hola, hola, hola. A ver, Cota, a ver, prueba. Ahora. No se escucha. Es que está Ahí, desfasada la Cota. hola, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí sí, pero como que te vas. A ver, dale. ¿Aló? Ya, perdón, discúlpeme. O sea, diciendo que las bases tratando en este nuevo contexto Chile, ¿cierto? Que estamos en un proceso constituyente, las decidimos lanzar en diciembre para hacer un aporte y que ayuden a nutrir el debate. eh, No. Disculpen de nuevo, estaba diciendo que el URTES es un insumo súper porque hemos logrado volcar lo que hemos logrado aprender en todos estos años y lo estamos entregando a todos quienes quieran recibir. En el fondo sea un elemento para para nutrirse y ayudar a la discusión para empezar a discutir esta nueva constitución en ella. Y en ese sentido también aportar que en las bases determinamos que los glaciares también son un patrimonio ambiental. Ya. Son un patrimonio ambiental, ¿se escucha? Cota, Bueno, si no, Sí, dale, está dale. muy mala. Yo no escucho. Ah, ya, dale. Yo no escucho. ¿se escucha?
Yo a veces sí escucho y escucha, después se sí. va. Como que, dale. Se escu- Miren, yo escucho muy poco. A veces se va la Cota por mucho tiempo. Cota, mira, yo te aconsejo algo. Mejor que salgas y entres nuevamente. ¿Te parece? Para como que se restablezca la conexión. Porque, no sé, por lo menos yo escucho muy poco. No sé de Sí, ustedes. la otra, sí, yo creo que hay una especie de desfase, entonces ahí se genera esa confusión, pero lo que le recomiendo a la Cota es salir, eh, volver a entrar Sí, y apagar tu cámara quizás, y puedes retomar quizás en la respuesta de las preguntas. claro. Claro, sí, pasemos entonces a como hay un desfase y todo eso, a las preguntas. Agradecemos también la participación de las personas que nos están viendo. Hay bastante preguntas. Miren, lo que podríamos hacer, como ya estamos bien pasados de tiempo, leer algunas y vamos generando un diálogo, como la última intervención de cada una de ustedes. ¿Les parece? Por ejemplo, a ver, está acá, no sé, a ver, vamos leyendo. Las que son preguntas propiamente tal. Mira, Cristian Briones dice, esperen un poco. Anthony, ¿por qué crees que ha costado sumar a más personas de la región metropolitana contra Alto Maipo y a favor de la protección de glaciares? No hemos estado a la altura para defender algo tan crítico como el agua. ¿Nos falta más conciencia? Lo pienso a nivel de opinión pública, a diferencia de lo que pasó ahora con el 10%. ¿Estamos muy urbanizados? Ya, esa es una pregunta de Cristian Briones, que va para Anthony, pero también yo creo que la puede responder cualquiera de ustedes también. Alejandro Nano Valdés, un saludo allá para Putaendo, que nos dice, estamos en un momento histórico constituyente, donde finalmente tenemos la opción de escribir una nueva carta que mueva los paradigmas hacia una nueva relación con la naturaleza. ¿Cómo hacemos para lograr que estas propuestas logren transformarse en mayorías nacionales y tomen fuerza? Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Tenemos más por acá. Hay muchos comentarios. A ver, aquí hay una pregunta. A ver, acá hay otra. De Vicente Ciclo. ¿Integrarán medidas de educación para la comunidad estudiantil y población general en temas de la criosfera y el agua? También está esa pregunta. A ver, vamos más acá arriba. Eh, habían varias, habían algunas bien interesantes, pero hay muchos comentarios. Agradecemos la participación. Eh, a ver, espera. ¿Qué más? Esperen un poquito. Por mientras que la Cota se vuelve a conectar. Ah, ya, aquí hay una. Veamos esta. ¿Qué pasa realmente con el EIA respectivo de ese proyecto? No sé a qué proyecto se refiere, pero ¿pueden entender esa pregunta también? Y Creo que aquí también hay otra pregunta, si ustedes tienen a lo mejor... Ah, ya. Ah, ya. Hugo Arias, consulta, ¿qué información manejan sobre un proyecto minero que se quiere hacer en el glaciar del río Rosín? Saludos. Ya podríamos ir cerrando, respondiendo estas preguntas, también ustedes que vayan cerrando la idea, dando un mensaje como para finalizar esta jornada que ha sido una jornada de agitación, una jornada de visibilización de la importancia de la defensa de los glaciares entre el MAT y entre la Coordinación Territorial de Defensa de los Glaciares. Bien, que yo rescato y pongo en valor esta jornada y para ir finalizando les doy el paso a ustedes. ¿Quién quiere partir? Cata, ¿quieres partir tú? Bueno, ¿O Ángel, Anthony levantó la mano? Pero dale, Cata, no te bueno, preocupes. Dale, Adelante. un poco respondiendo dale, Cata, ya, sobre cómo, dale, Cata. ya, respondiendo sobre el proceso constituyente, la educación ambiental, un poco eso, ese proceso. Bueno, en primer lugar, mencionar que el proceso constituyente es una lucha importante, es parte de, pero obviamente no todos los problemas se solucionan.
con ese proceso, así que parte importante, o sea, tenemos que ver en qué marco dentro de ese gran proceso se enmarca la defensa de los glaciares. Ahí obviamente está lo que decía la Jesús con respecto al acceso al agua y también con los derechos de la naturaleza. Y bueno, de la Constitución y con eso resguardado podemos después hacer una bajada más concreta en un proyecto de ley glaciares, que también era lo que mencionaban mis compañeros de lucha, y ahí obviamente ir definiendo más concretamente cómo queremos defender los glaciares y cuál es la protección ideal para esos elementos vitales. Y por el lado de la educación, como se mencionaba, bueno, en Magallanes hay ciertos proyectos de educación ambiental en los colegios. Hay un proyecto piloto que después les puedo dejar el link, que es un manual para entender el territorio glaciar en Magallanes, que lo hizo SECUA con algunas otras organizaciones. Entonces existe eso. Ahora, obviamente, en la realidad de Magallanes, me gustaría como dejar el mensaje de que en general los glaciares como el Balmaceda, el Grey, los Perros, el glaciar francés, el Pío 11, el glaciar de Holanda, que son como los más conocidos, están en áreas silvestres protegidas que son de difícil acceso para las personas que habitan el territorio. Mucha gente, incluso de Natales, que es la comuna más cerca de las Torres del Paine, no conoce las Torres del Paine, y eso también tiene que ver con un problema de costo, de acceso. Y bueno, los que están fuera de las áreas silvestres protegidas, algunos están muy lejanos y de muy difícil acceso. Y ante eso yo igual quisiera como dejar el mensaje de que a nadie se le debiera negar la posibilidad de conocer su territorio. El acceso a estos glaciares turísticos y el acceso a los otros glaciares se transforma en una necesidad como real y urgente para poder conocer el territorio y protegerlo, porque si es que en el fondo uno no conoce ese territorio, limita nuestra creatividad y la posibilidad de entender nuestro entorno para generar actividades productivas o actividades antrópicas en general que vayan en la línea de proteger la naturaleza, entender cuáles son sus tasas de reposición, cómo poder producir sin intervenirla de manera o sea, sin alterarla tanto y no estar en contra de ella. Como que creo que eso es súper necesario, que por lo menos, y me pasa lo mismo con los ejemplos que da el Anthony o las compañeras, que en general estos lugares a veces no toda la gente los conoce y es necesario como abrirlo, y por eso las propuestas como el Geoparque, que además sean de fácil acceso, de posibilidades de que gente de distintas comunas pueda visitarlo y acceder, son claves para poder avanzar en una estrategia de defensa. Y lo otro que se me queda, que por lo menos para Magallanes es súper importante también, cuáles son las alianzas como que se pueden hacer también transandinas y con los compañeros de organizaciones argentinas también, que también están defendiendo los glaciares al otro lado. Muchas veces en Magallanes hay más cercanía con el territorio argentino que con el resto de las regiones en Chile, entonces eso también es estratégico, y en el norte también, con ciertos glaciares, para poder protegerlo y avanzar a una protección real y total. Eso. Gracias, Cata, te pasaste. Anthony. Perfecto. Dale tú ahora. Sí, mira, yo estuve leyendo algunas de las preguntas y como ha habido mucha participación, de hecho, también agradecer eso porque se ve que hay mucho interés en este espacio y en esta temática. De hecho, yo también personalmente he disfrutado la conversa, como no disfruto quizás todas las charlas en las que estoy, pero no sé si por las invitadas, no, pero de verdad, bueno, aprovechar este espacio como última intervención para felicitar en serio a la Cata, a la Jesús, a la Cota. En verdad me saco el sombrero, ustedes hacen un tremendo trabajo y he tenido la oportunidad de conocerlas y aprender un montón de ustedes, así que felicitarlas a las chiquillas porque son súper claras en lo que ustedes plantean. Quería, como hubo mucha participación, muchas preguntas y quizás nos estamos quedando un poco acotados de tiempo, hacer la invitación a todas las personas a que igual puedan tener esa opción de vincularse a las redes sociales del MAT, a las redes sociales, ojalá, de cada una de nuestras organizaciones, a las de la coordinación, y si hay algún interés
relevante o gran interés en saber sobre un tema en específico, igual pueden hacer llegar esas preguntas y a ver si es que las podemos resolver en otra instancia. Dejar esa invitación hecha. Pero en estos pequeños minutos quería hacerme cargo de la pregunta de Cristian Briones, si no me equivoco, un apellido polémico por estos días. No sé si era ese el apellido, pero bueno, tiro ahí la talla. Respecto al desafío que hemos tenido acá en la región metropolitana con involucrarnos más en estas causas. Y yo creo que tiene que ver un poco con algo que ya debiese ser conocido por todos y todas, y tiene que ver con que cuando hablamos de defender los glaciares, alguien tiene el micrófono prendido, ¿eh? Si les pido si lo pueden silenciar. Cuando hablamos de defender los glaciares o defender las cuencas o defender los ecosistemas, hace ya muchos años que se terminó con esa etiqueta de que es un tema de los ambientalistas, ¿cierto? O de los, perdonen, pero de la gente que tiene más dinero quizás, que tiene la vida resuelta y por tanto tiene tiempo de preocuparse por el medio ambiente. Eso ya no es así. Hace mucho tiempo que está súper claro que los conflictos ambientales no son solo ambientales, son conflictos socioambientales. Yo creo que especialmente por eso que decían de la sobreurbanización, quizás estamos muy urbanizados, especialmente a las personas que vivimos en la región metropolitana, nos ha costado un montón entender el carácter socioambiental de estos conflictos, ¿ya? Y en ese sentido, por supuesto que estamos muy encerrados en la ciudad. Las personas de Santiago debiesen tener en consideración que todos los días, cuando ellos se entran a la ducha o abren la llave, están generando un vínculo directo con los glaciares, un vínculo directo con la cordillera. Eso tenemos que tenerlo mucho más presente de aquí en adelante y esta dimensión socioambiental. Ya yo creo que si trabajamos en poder aprender y concientizar respecto a la dimensión socioambiental de estos conflictos, quizás en el futuro vamos a tener muchas más herramientas y estar mejor preparados. La respuesta concreta con lo que nos ha pasado en la región metropolitana tiene que ver con eso, con que los conflictos ambientales siempre los conocemos desde Santiago como si estuvieran pasando muy al extremo del país, al norte o al sur, en otras partes, y se nos olvida que también tenemos glaciares, que también tenemos cordilleras y tenemos un entorno ambiental en el cual estamos insertos en la región metropolitana. Yo creo que eso ciertamente se puede ir trabajando de la mano de lo que decíamos de la educación, de la concientización y de compartir este tipo de experiencias y espacios como el de hoy día, ¿ya? Había una pregunta que también me cayó el poncho, digamos, que tenía que ver con el estudio de impacto ambiental de un proyecto. ¿Ya? Vamos a suponer que estábamos hablando del proyecto Alto Maipo y decirles que, claro, todo lo que fue el periodo de estudio del impacto ambiental del proyecto Alto Maipo es un poco el origen del cual nacen todos los problemas que hemos tenido que ir sufriendo durante estos últimos 10 años. ¿Ya? Y es justamente porque los estudios de impacto ambiental están a cargo de las empresas, son financiados por las empresas y finalmente son estudios que están de alguna u otra forma hechos a la medida de las empresas. Eso por una parte. Y por otra parte hay una clara negligencia o deficiencia en algunos casos por parte de los servicios y los organismos del Estado que tienen el deber y las competencias para poder tener parte, ¿cierto?, en lo que es la discusión de este tipo de proyectos. En el caso de Alto Maipo, el territorio de San José de Maipo y la región metropolitana ha sido condenada por el estudio de impacto ambiental que fue aprobado arbitrariamente por los servicios sin siquiera hacer estudio y tener la información sobre la mesa. Específicamente, el estudio de impacto ambiental de Alto Maipo podemos decirles que no consideró, a pesar de que su principal obra es un enorme túnel minero de 70 kilómetros de largo bajo la cordillera, imagínense ustedes que ni siquiera consideraron estudios hidrogeológicos. Peor aún, el estudio de impacto ambiental del proyecto Alto Maipo ni siquiera reconoce la existencia de glaciares. Y si no reconoce la existencia de glaciares, por tanto, no es una variable al momento de estudiar los posibles impactos de este proyecto, ¿ya? Entonces, es un estudio de impacto ambiental absolutamente deficiente, que hoy día, como yo decía, nos tiene condenados y sometidos a las distintas consecuencias negativas que hoy día estamos sufriendo. Dígase contaminación de aguas, destrucción de glaciares, tala ilegal de bosques nativos, entre otros daños que han sido corroborados por la autoridad ambiental que están sucediendo en el Cajón del Maipo, ¿ya?
muy brevemente, solo decir que me acordé del factor que se me había olvidado en la intervención anterior y tenía que ver un poco con lo que ya mencionaron las chiquillas, con la arista económica. Ya cuando la Jesús hablaba de que el sueldo de Chile no proviene de la minería, no es solo una frase bonita o cliché del último tiempo, sino que tiene absoluta sentido de realidad. ¿Ya? Hoy día en el Cajón del Maipo tenemos a más de 4.600 personas trabajando en este momento, incluso durante la pandemia, en la construcción del proyecto Alto Maipo, que destruye glaciares. De esas 4.600 personas, muy poquitas personas son de la comuna de San José de Maipo, y hoy día tienen cierto trabajo durante el proceso de construcción, pero si nosotros exploramos y nos damos cuenta que la protección del medio ambiente está estrechamente vinculada también con la forma en que nosotros queremos desarrollar la economía local o queremos desarrollar la vida propiamente tal, vamos a darnos cuenta que parte de esta lucha tiene que ver finalmente con cuál es el eje de desarrollo y cuáles son las fuentes laborales que están sosteniendo hoy día nuestras comunidades. Si nosotros somos capaces de ir reemplazando progresivamente el origen de estas fuentes laborales por algunas que sean sostenibles, como por ejemplo puede ser el turismo sustentable, abrazado en este caso por un proyecto como el proyecto Geoparque, por decir un ejemplo solamente, creo que por ahí también hay un factor muy importante, ¿ya? Muy importante. Nosotros, perdón si me extiendo solo un poquito, pero hemos escuchado a veces personas desconociendo la importancia que tiene que quizás el vecino tenga trabajo. Y hoy día el problema que tenemos con Alto Maipo también pasa en gran parte porque los vecinos necesitan esos trabajos. Y si es que nosotros no resolvemos eso, mañana puede ser cualquier otro proyecto que venga con los millones de dólares a ofrecer regalos, migajas, y finalmente vamos a seguir teniendo ese flanco, por así decir, abierto. Por tanto, si es que una empresa transnacional llega a un territorio donde la gente tiene súper clara las fuentes laborales que son sostenibles y que van a asegurar por generaciones la subsistencia y el desarrollo local, entonces yo creo que las empresas transnacionales van a encontrarse cada vez con mayores dificultades para operar de la forma que hasta el día de hoy lo han hecho libremente en nuestro país. Y bueno, esos son los puntos que tenía aquí anotados. Así que, bueno, para terminar mi intervención, de verdad transmitir lo agradecido que estoy de este espacio porque me ha parecido muy entretenido, he estado muy atento a las intervenciones y veo la participación de las personas que también están planteando muchos temas que sería interesante tocarlos en una oportunidad distinta. Así que los invito a escribirnos a la Cata, a la Jesús, a las redes sociales y hacernos esas preguntas. Y está más decir que si alguien quiere sumarse a alguna de estas instancias de coordinación, es más que bienvenido y bienvenida. Eso por mi parte, Nicolás. No sé si en este rato habrá otra pregunta, pero bueno, podemos conversar en otra instancia más. Sí, claro. Gracias, Anthony, por la respuesta. Vamos cerrando también, María Jesús. Sí, yo quería tomar contestando preguntas, cerrando ideas que quieras plantear, temas también. Sí. ¿Se escucha? Sí. Yo quería, aprovechando o volviendo a lo que sé que iba a presentar mi compañera Lakota y agarrándome del comentario del compañero de Putaendo, a quien le enviamos muchos saludos, el Alejandro Valdés, sobre la Constitución y este nuevo gran desafío que se ve para construir una nueva Constitución. Independiente del contexto de cómo surgió, porque, bueno, yo supongo que todos tenemos postura respecto a eso, pero al menos de lo que hemos manejado como coordinación es complejo el desafío, considerando que lo que ahí se amarró de alguna manera, los espacios como las organizaciones sociales, como la nuestra, por ejemplo, tiene pocas posibilidades de tener una incidencia real, digamos, por cómo surgió este supuesto acuerdo. Pero bueno, independiente de eso,
lo que nosotros sí creemos es que esta nueva constitución o el ejercicio que debemos hacer como país de plantear hacia dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer, no puede repetir los mismos errores del pasado y debe superar ciertos desafíos que tenemos no solamente como país, sino como humanidad. Y en ese sentido nosotros creemos que esta nueva constitución, por cierto, debe garantizar derechos básicos como el derecho al agua, pero también debe consagrar y garantizar una seguridad social para que nunca más en Chile, como dice por ahí una canción, situaciones como pandemia, terremoto o lo que sea, cualquier desastre, digamos, natural o cualquier eventualidad histórica, tengamos personas o habitantes o compatriotas o como quieras llamarlo, que tengan que pasar hambre y que deban salir a protestar para poder llevar el pan a sus casas. Eso debe estar garantizado en este nuevo marco de la nueva Constitución. Además, debe estar garantizado los derechos y la seguridad para todas las mujeres. Y la justicia también, recordando lo que pasó hoy con el caso de Antonia y el depredador sexual Martín Pradenas. También debe ser una constitución con una visión plurinacional que reconozca que Chile es un territorio en donde coexisten y cohabitan distintos pueblos con distintas identidades. Uno es el pueblo mapuche, pero también hay otros, está el pueblo diaguita, el pueblo aymara, etcétera. El pueblo selknam, que no está extinto en Magallanes. Un estado plurinacional. Pero desde nuestra perspectiva, todo eso debe estar sustentado en una visión distinta hacia cómo vamos a entender nuestra relación como país con la naturaleza, con lo que se nos dio de forma gratuita y que no hemos sabido ni administrar ni tratar, ¿no? Porque para muchos pueblos, no solamente los glaciares, sino los cuerpos de agua, la naturaleza en sí misma, es un ser y desde esa perspectiva hay una forma distinta a cómo yo me relaciono con ese ser, no solamente una visión utilitaria, que es lo que vemos hoy. Entonces creemos que esta nueva constitución debe hacernos caminar hacia un entendimiento distinto de esa relación. Y tiene mucho sentido en esa idea que nos entendamos como un país plurinacional porque hay pueblos que entienden que esa relación es distinta y se vive de esa forma aún. O sea, hay formas distintas que hoy existen en nuestro territorio que tienen un trato distinto hacia cómo entendemos la naturaleza. Y yo creo que eso debe ser fundamental. Ahora, creo que lo que apuntaba la pregunta, en particular la pregunta del compañero Alejandro Putaendo, era de qué forma nos aseguramos que las demandas de la mayoría estén plasmadas. Eso también es complejo, entendiendo por como lo que ya les decía, cómo se da este acuerdo, todos los candados que tiene, y que en el fondo es difícil y va a ser difícil. Yo no sé cómo se pueda resolver eso. Creo que no hay una base equitativa de participación, por lo tanto, lo más probable es que se vea muy institucionalizada y eso también es un problema. Y debemos además pensar que es una constitución que tenemos que pensarla hacia qué gobierno viene después, qué gobierno la va a implementar, y eso también es algo complejo porque hasta el momento ni la concertación ni menos la derecha nos ha mostrado de que la visión de los elementos de la naturaleza, de los bienes comunes como el agua, como los glaciares, estén dentro de una lógica proteccionista por parte del Estado
o de una lógica de que por medio de ellos también garantizamos otros derechos como el derecho a la salud, como el derecho al agua, etcétera. Entonces, si no nos hacemos cargo hoy con este marco institucional de la zona de sacrificio, es lo que debemos preguntarnos, cómo vamos a resolver con este nuevo paso histórico que tenemos que dar con esta nueva constitución. Entonces, es un panorama, yo creo, súper complejo, que además se agrava en este contexto de pandemia, en donde es difícil articularse o mantener la articulación. Así que, bueno, eso, yo quiero recordar, que no sé si se va a ver ahí, quizás se va a ver hasta al revés, pero comuneros mapuches de la cárcel de Lehua, Angol y Temuco llevan 80 días de huelga. Hoy el Machi Celestino inició huelga seca. Y lo que ya les decía, justicia para Antonia. Gracias, compañera. Gracias, Jesús. Bueno, al igual como había dicho Anthony, he disfrutado mucho de este conversatorio, ¿no es cierto?, esta jornada. La Cota me dice por interno que me despida por ella porque no se pudo conectar, me dice por WhatsApp, no le falla la conexión, así que un saludo, Cota. Y gracias también a ustedes por a la lucha que han llevado, a la información que nos han entregado y que nos han educado en esta hora una hora con 50 minutos, que hemos tenido una cantidad de información bastante importante y un análisis también que responde como a la totalidad también de los conflictos socioambientales. O sea, como lo dijo también Anthony, el origen de todo conflicto ambiental también tiene un origen de un conflicto social. Y tenemos la crisis climática, tenemos el extractivismo, por lo tanto, tenemos distintos conflictos en los territorios. Y ese también tenemos que unir esa lucha que, como decía la Jesús, esa lucha plurinacional, ¿bien? Que tenemos que establecer una cierta unión en torno a las luchas para poder llevar a cabo un proceso constituyente que nos permita instalar lo que tenemos los movimientos sociales. ¿Y qué tenemos los movimientos sociales? Tenemos la alternativa de sociedad, ¿no es cierto?, que son antagónicas a este capitalismo depredador, a este capitalismo que ha generado la muerte de nuestros valles, ha secado los ríos, ¿no es cierto?, ha destruido los glaciares, y por lo tanto ahí está el desafío. El desafío es esto que es súper enriquecedor, que es mirar el mundo con otro ojo, es tomar otra cosmovisión, ¿no es cierto?, de los bienes comunes, de los bienes naturales, y por lo tanto ahí está la riqueza de los movimientos, de las organizaciones territoriales en las cuales hemos participado por tantos años. Así que agradecemos, compañeras, compañeros, este espacio, esta jornada, que es una jornada, ¿no es cierto?, organizada por el MAT, por el Movimiento por el Agua en los Territorios y por la Coordinación de Territorios por la Defensa de Glaciares, ¿ya? También avisar que el próximo 22 de julio vamos a tener también la jornada por los cuerpos de agua de los ríos, y también en conmemoración de un año más del asesinato de nuestra compañera Macarena Valdés. A 4 años de su asesinato, ¿no es cierto?, vamos a tener el próximo mes la siguiente jornada. Y también, como decía la Jesús, mucha fuerza a los Peñas, las Lamienas allá en el sur, que están en la lucha, que están en la huelga de hambre, y ahí estamos en esta lucha que es plurinacional. Así que gracias, compañeros y compañeras, a los que nos estaban viendo, a las preguntas, a la buena participación que han tenido, y nos estamos viendo para otra ocasión, ¿ya? Así que mucha fuerza, mucho Nehuen, y nos vemos. Un abrazo, ¿Nos quedamos nosotros? Jesús. Sí, Nico. chao, Un abrazo. compañeros. Nos quedamos nosotros. Nos vemos. Muchas gracias. A ver, vamos a